Yo creo que el mensaje tiene que ser dado de una manera mucho más clara. Por supuesto que debe explicársele a la sociedad en qué consistirían ese tipo de libertades, en qué condiciones se puede liberar a un detenido o a un condenado, porque hay que diferenciar dos estados procesales diferentes. Uno es una situación de una persona que está preventivamente detenida en prisión hasta tanto se realice el juicio que determinará si es culpable o no. Esa es una situación y por supuesto que tiene lugar para, sobre todo para aquellos delitos que son considerados graves, como homicidios o abusos sexuales, que tal vez sean los delitos que más le preocupan a toda la sociedad. Luego hay supuestos en los que se pueden producir prisión domiciliaria para aquellas personas que se encuentren en alguna situación carcelaria particular. La ley de ejecución penitenciaria establece por lo menos dos supuestos que siempre son claros. Es para aquellas personas mayores de 70 años y para aquellas personas que tengan una enfermedad terminal. En esos dos supuestos, aún antes del coronavirus, se venía analizando la posibilidad de que se le otorgue a esas personas una prisión domiciliaria, pero es una prisión domiciliaria. Lo que a veces está un poco mal explicado es si las libertades se conceden así a mansalva, de manera totalmente masiva, a todos aquellos que estarían con prisión preventiva, es decir, aquellos que están esperando que se realice un juicio para determinar respecto de su culpabilidad. Y en eso hay que tener cuidado. Yo creo que hay que primero buscar un criterio bastante común y entender que una cosa son los derechos que le corresponden al detenido o al condenado y otra muy diferente son los peligros a los que se pueden ver expuestos personas que están privadas de su libertad, que por su situación de encierro se considera que son un grupo vulnerable. Por ahí se hace referencia a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dice que deba darse así de manera masiva la libertad a todos los detenidos, sino que lo primero que dice es que, como siempre, y no solamente en época de coronavirus, los estados, sean nacionales y provinciales, deben tener sus prisiones o sus cárceles en buenas condiciones de higiene y salubridad. Con lo cual esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo antes de la pandemia. Todos sabemos que las cárceles son realmente un ámbito, un mundo bastante insalubre y hasta tortuoso, por lo cual, bueno, ni siquiera bastaría considerarlo en esta época de coronavirus, sino que si es por las condiciones de higiene y salubridad y de hacinamiento en la que se encuentran, estas situaciones se vienen viviendo desde hace mucho tiempo. Yo no creo que esto sea de pronto una excusa para poder otorgar la libertad así nomás a cualquier detenido. Yo creo que en todo caso también hay una situación burocrática, hay una lentitud de todo el sistema judicial que muchas veces debe resolver al respecto de la libertad de determinados detenidos que sí podrían cumplir con una prisión domiciliaria o con una que se llama una medida sustitutiva en el caso de los que se encuentran con prisión preventiva, es decir, con otra medida que sustituya la prisión preventiva, pero siempre hablando de delitos leves, ¿no? Yo de mi parte asumo una posición contraria a que las personas que hayan sido condenadas por homicidios o por abusos sexuales les sean otorgadas una libertad, más razón si corre riesgo las víctimas, ¿no? También tenemos que pensar en las víctimas. Yo creo que hay un criterio medianamente generalizado de que tenemos que tener mucho cuidado en cómo se otorgan este tipo de libertades, pero hay que tener bien en claro esto que explicaba, la situación de las personas que ya están condenadas y donde la ley es muy taxativa y muy puntillosa en qué casos se le concede la prisión domiciliaria
Y cuestión aparte son aquellos que todavía no están condenados, y es decir, que están procesados, y que tienen una prisión preventiva, en la que hay que resolver si se sustituye la prisión preventiva por otra medida menos gravosa o si se mantiene esa prisión preventiva. Claro que toda la situación de hacinamiento que ya se vive desde mucho antes de que empiece la cuarentena predispone a este debate, a estos conflictos que hay internamente en la cárcel, a este tipo de motines que se están dando, justificando esta situación de hacinamiento que por supuesto no correspondería y está en cierto sentido en falta el Estado por no tener las cárceles en las condiciones que corresponde que estén. Doctor, conocemos que por esta hora cerca de 1.700 presos ya fueron liberados. ¿Qué pasa con el resto y qué pasa también en la situación de que no se está informando sobre la ley de víctimas a aquellos que padecieron, por ejemplo, abusos sexuales o violaciones? ¿Cómo se procede en este sentido? Bueno, la verdad que hay una responsabilidad enorme que va a caer en los jueces que dispongan de estas libertades. Y por supuesto en los jueces que tengan a su cargo la custodia y el control, el seguimiento de las personas que han sido liberadas. Por supuesto que la carga va a ser muy grande y esto ya no es una cuestión ni siquiera del gobierno en el sentido político del Ejecutivo, sino que recae en el sistema judicial. Creo que el sistema judicial tampoco está preparado para hacer un seguimiento de tantas personas que queden liberadas, pero al mismo tiempo creo que también hay una falencia en el sistema judicial porque demora muchísimo en resolver algunas libertades que la verdad que sí deberían ser concedidas, por ejemplo, casos de delitos leves, que son delitos muy simples y que inclusive llegado el momento en que se condena a esa persona ni siquiera iría a prisión, porque sería de ejecución condicional, y que sin embargo están cumpliendo una prisión preventiva extensa, casi como una especie de pena anticipada, de manera innecesaria y solamente producto de toda la burocracia estatal y judicial que demora en resolver esos pedidos de libertades, aclaro, para delitos que son leves. El ojo de la tormenta está puesto, como ustedes dicen y como ustedes están resaltando, en los delitos graves, en aquellos homicidios, en aquellos femicidas, en aquellos abusos sexuales, sobre todo cometidos contra niños, por ejemplo. Que ya han circulado versiones de que los mismos presos liberados cometieron delitos. ¿Qué tiene que pasar con el juez que los liberó y esa persona volvió a violar en libertad o a matar, en el peor de los casos, doctor? Perdón, no le escuché bien. Digo que se han conocido informaciones de presos que han sido liberados y inmediatamente cometieron otros delitos. Digo, el juez, ¿qué pena tendría que pagar por ese preso que liberó y que fue a cometer un delito? Por lo que puede escuchar, creo que se refiere perdón, discúlpeme, no le puedo escuchar bien. Recién a su compañera le escuchaba bien, pero ahora no. Sí, le decía a Carolina que qué puede pasar con estos presos que ya fueron liberados y han cometido crímenes o han cometido violaciones, como se conoció en las últimas horas, de aquel agresor que violó a un menor de edad justo al tiempo que fue liberado. Bueno, ahora sí le escuché bien. Bueno, ahí se dan cuenta la gravedad que implica para quien se hace cargo de esa liberación, de haberla hecho, no porque tenga que hacerse cargo de lo que hace la persona, sino porque las condiciones en la cual se da la libertad a una persona, es decir, para otorgar la libertad a una persona que está detenida, por ejemplo, para poner el caso concreto, porque hay que hablar por caso concreto, por un abuso sexual, no cualquier juez da así nomás una libertad. Tienen que pasar previamente una serie de exámenes psicológicos, psiquiátricos, socioambientales, por un equipo interdisciplinario que, si bien por ahí uno se queja de que son muy lentos y demoran este tipo de estudios previos, son necesarios. Nadie le resta importancia, al contrario, tienen que hacerse porque tenemos que saber ante quién a quién le estamos dando una libertad. Por eso el juez que firma, son muy pocos los que se animan a meter un gancho, a poner una firma y otorgar la libertad,
si es que antes, por más argumentos que se haya dado, no están hechos los estudios psicológicos y psiquiátricos en el detenido. Entonces, bueno, lamentablemente esto puede darse, y por eso que el juez que haya otorgado la libertad y que asume esa responsabilidad, y puede haber inclusive un procedimiento de jury de enjuiciamiento por si es que se encontrara alguna irregularidad en el proceder del juez que haya actuado de esa manera, dando una libertad que no hubiese correspondido.